Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, saliendo un poco de la programación de los últimos tiempos, de los se pudrieron, enloqueció, el fin y demás, vamos a volver un poco a las viejas épocas, vamos a volver un poco a los top 7 y hoy tengo ganas de hablar de un tópico que había planteado en Twitter hace un par de semanas respecto a jugadores que no debieron vender a algunos equipos. Mejor dicho, seguramente vaya a titular este video como 7 grandes errores o los peores errores que han cometido equipos a la hora de deshacerse de un jugador que quizás pensaban era fácil de reemplazar o un jugador que quizás pensaban no era tan importante y cuando ya no lo tuvieron se dieron cuenta de la importancia que tenía en el equipo. Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Vamos a comenzar hablando del caso que seguramente va a estar en la miniatura, que para mí es uno de los más paradigmáticos que hoy en día podemos encontrar en la actualidad y es bastante reciente, que es la salida de Luis Díaz del Liverpool. Un jugador que para mí siempre fue sumamente infravalorado por el hincha del Liverpool, se lo criticó de más, quizás por no ser tan constante o por cierta irregularidad a lo largo de la temporada, pero un jugador que estaba claro era decisivo en muchos momentos de la misma y por la banda izquierda le aportaba algo que hoy el Liverpool extraña horrores. Un jugador que no voy a entrar en cifras porque no vale la pena, lo pueden buscar en Wikipedia, o sea, realmente ponerme a leer asistencias, goles y partidos, pero sí quiero ingresar en la cuestión de lo importante que era por esa banda. Salah jugando por la derecha, quizás lo que le faltaba al Liverpool más que un reemplazo de Luis Díaz era un número 9 de jerarquía, un número 9 que meta los goles porque Darwin no venía funcionando bien, pero Lucho Díaz fue fundamental para la obtención de la Premier League y un jugador muy importante durante una buena parte de la temporada anterior en el equipo de Arne Slot. Sin embargo, distintas cuestiones, quizás esta irregularidad que le comentaba, una renovación de contrato en la cual no se ponían de acuerdo porque el Liverpool justamente al no darle esa importancia no le ofrecía un sueldo a la altura de lo que el colombiano pensaba que quería ganar. Algunos momentos también vinculados a cosas extrafutbolísticas como su vida personal o actitudes que tuvo tampoco terminaron de gustar y el Liverpool decidió deshacerse de él a cambio de 75 millones de euros, que honestamente por un jugador de 28 años es un buen negocio la venta que hizo el Liverpool al Bayern Múnich. Pero claro, cuando uno ve lo que hoy en día está jugando Luis Díaz en el Bayern y ve por otro lado lo mal que le está pasando en Liverpool tanto en Premier como en Champions y lo que extraña tener un jugador como Luis Díaz porque ninguno de los refuerzos que trajo, ni Isaac, ni Tique, ni Wirtz, ni tampoco los que ya estaban como Cody Gakpo que se suponía iba a ser el reemplazo de él, pueden cumplir la función o lo están haciendo a la altura de lo que hacía el colombiano, queda a las claras que fue un grave error por parte del Liverpool y de Slot dejar ir al colombiano que hoy en día brilla en Alemania. El Manchester City es un equipo que compra y vende constantemente, y Pep Guardiola a lo largo de su carrera ha tenido muchos aciertos y también muchos desaciertos, ya sea de jugadores que trajo como de jugadores que dejó ir. Sin embargo, creo que en los últimos años en el City hay dos jugadores que resaltan porque los dejó ir y porque no pudo convencerlos que se queden, porque no les daba los minutos que quizás ellos se merecían en el equipo y hoy en día brillan en otro lugar, como es el caso de Julián Álvarez y Cole Palmer. En el caso del argentino venía siendo suplente de Erling Haaland, tenía minutos, pero él quería tener más protagonismo. Y Guardiola entendía que en el City no lo iba a poder tener, por lo cual nunca se le ofreció. Y Julián en ese sentido entendió que su camino en ese momento tenía que separarse del club inglés y terminó llegando al Atlético de Madrid, donde la verdad se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo, un jugador que todo equipo quisiera tener, y está a las claras que en el City para mí hoy en día sería un jugador muy funcional. Es cierto que está Erling Haaland y quizás eso sería una dificultad, pero no deja de ser una clara decisión en la cual Julián Álvarez seguramente hubiese sido mucho más importante en la historia del City y lo extrañó sobre todo la temporada pasada, que fue la primera sin él y el City no pudo ganar absolutamente nada. Y Cole Palmer es un caso quizás inclusive diferente, porque Palmer directamente no contaba con oportunidades y el mismo Guardiola fue el que le aconsejó y el que tomó la decisión
de venderlo, porque en el City no iba a poder seguir creciendo y teniendo una proyección importante. Por eso se fue al Chelsea en cerca de 50 millones de euros, que en su momento parecía mucho para un chico con pocos minutos, pero después, con lo que terminó haciendo las 2 últimas temporadas, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes en la Premier, deja a las claras que tenía mucho talento, que seguramente podía haber seguido creciendo en el City y hoy, por ejemplo, ser el reemplazo de Kevin De Bruyne, pero sin embargo Guardiola no lo supo esperar, no le supo dar esos minutos que sí le dio a otros, como a Foden, por ejemplo, y hoy en día creo que Palmer, si no estuviese lesionado, sería un jugador que en el City hubiese tenido muchísimo lugar. Para mí hoy no cabe duda que el mejor lateral derecho del mundo es Achraf Hakimi. Lo que ha crecido el marroquí en Paris Saint-Germain, que ya lo venía haciendo en sus anteriores equipos, lo determinante que es, no solamente en la parte defensiva, que no lo hace nada mal, sino sobre todo en la parte ofensiva, que es puntualmente donde los laterales terminan destacando más que nada, es como jugar con un extremo más. Tiene una capacidad de juego, de visión, de ataque, de velocidad. Realmente lo tiene todo. Para mí no hay dudas de que hoy es el mejor lateral derecho del planeta y un jugador que, recordemos, el Real Madrid dejó ir. Como muchos otros que salieron del Real Madrid Castilla y nunca le dieron la oportunidad, pero realmente lo de Hakimi hoy en día creo que duele y mucho en las oficinas merengues. Porque es un jugador que en 2018, cuando tuvo sus primeros minutos, no lo hizo nada mal, marcó inclusive un par de goles, pero en el Madrid en ese momento decidieron que no iba a ser un jugador que sea parte del plantel, que no iba a contar con muchas oportunidades y lo mejor era cederlo a préstamo. Lo mandaron al Borussia Dortmund, donde la rompió toda en Alemania, ya empezó a destacar y a mostrar todas estas cosas que hoy en día vemos consolidadas en el Paris Saint-Germain. El Real Madrid, después de esa sesión, en vez de quedárselo, decide hacer un negocio con Hakimi, pagar o vender, mejor dicho, en 43 millones de euros al Inter de Milán, vuelve a destacar el conjunto italiano y ahí el París lo compra en casi 70 millones de euros. Y hoy en día, como les digo, se ha convertido en un lateral increíble. Obviamente, imagínense lo que sería el equipo del Real Madrid si en vez de tener a un Dani Carvajal, que todavía le cuesta recuperarse la lesión, o a un Trent Alexander-Arnold, que no se ha logrado del todo acoplar al fútbol español, imagínense sacar a uno de ellos y poner a Hakimi. Realmente el Madrid sería imparable y lo más triste de todo es que lo tuvo en su plantel y lo dejó escapar. El Barcelona de Hansi Flick hoy en día no atraviesa su mejor momento. El alemán no logra encontrar un equilibrio en la defensa. Los jugadores que forman normalmente como titulares no están en un buen nivel. Ni Pau Cubarsí, ni Jules Koundé, ni Alejandro Balde, ni tampoco los que ocupan el lugar de segundo marcador central, que va rotando con Eric García, con Ronald Araujo, a veces inclusive puede tener la opción de Christensen, pero lo que está claro para mí, que un jugador que el Barcelona extraña horrores con respecto a la temporada pasada, que había sido para mí, sin dudas, junto con Koundé, lo mejor que había tenido la defensa el curso pasado y lo dejaron ir por chirolas o simplemente para acomodar las cuentas, es la salida de Íñigo Martínez. El español llegó desde el Bilbao a un equipo en el cual evidentemente el Barcelona lo traía como una opción de recambio. Un jugador que le costó, por muchas lesiones que tuvo, empezar a tener continuidad, pero una vez que lo logró, era insacable en el club culé. Volvió a la selección española, para mí era el mejor central en algún momento inclusive del fútbol español, y era el que le aportaba la solidez y la experiencia a la saga, con obviamente un joven proyecto muy interesante como Pau Cubarsí. Sin embargo, el Barcelona, en el último mercado, decidió que para poder inscribir a Rashford y a Joan García, lo mejor que podía hacer era dejar ir libre a Íñigo Martínez al fútbol árabe. Una locura para mí, teniendo en cuenta que no tenía un reemplazo natural. Era un jugador que en el Barcelona cumplía muchas funciones, era el más importante en la defensa y obviamente los que ya estaban en el club no estaban al nivel de Íñigo Martínez y encima no se trajo a nadie. Entonces el Barcelona decidió encarar la temporada con defensores que ya no venían rindiendo del anterior. Y hoy en día lo vemos en los partidos lo mal que le ha pasado. En muchos encuentros, por ejemplo contra el Real Madrid. Pero en partidos en general que deberían ser mucho más accesibles, al Barcelona le marcan con muchísima facilidad. Y estoy sin ningún tipo de duda convencido de que esto no ocurriría si en la saga estuviese Íñigo Martínez, que hoy en día está jugando en el Al-Nassr. Si vamos a hablar de errores, la realidad es que en los últimos años el Manchester United ya directamente se ha recibido, tiene un máster en cometer errores y uno de los más graves para mí fue dejar ir a David De Gea. Un arquero que era sólido, un arquero que fue muy importante durante muchos años, sumamente infravalorado yo creo y sumamente criticado
pero no tanto por su rendimiento en sí, sino por las malas temporadas del United en esa etapa de transición, tras dejar ir, o mejor dicho, tras la salida de Sir Alex Ferguson, y un arquero que en su último año había sido premiado como el mejor arquero del fútbol inglés, que la verdad es que estaba en un muy buen momento, y que Erik ten Hag, que hoy en día es mala palabra en el club, decidió que no lo quería más y decidió de esa manera no renovarle el contrato porque entendía que no era un arquero con un buen juego con los pies. Y él quería otra cosa. Entonces, ¿qué hizo el United haciéndole caso a Erik ten Hag? Dejó ir libre a David De Gea y se gastó 55 millones en André Onana. Un arquero que hoy en día brilla en el fútbol turco, pero que en el Manchester United fue un desastre, de los peores arqueros seguramente que se van a recordar en la historia del club por la cantidad de errores y por la cantidad de dinero que costó. Hoy en día en el Manchester United ataja un joven Semen Lamens. Veremos cómo le va a este chico belga que también costó un dinero importante. De Gea, por su parte, se tomó un año sabático, volvió al fútbol italiano y hoy en día es uno de los mejores arqueros de la Serie A. Pero bueno, el Manchester United en su momento entendió que no era tan bueno con los pies y era mejor idea gastarse 55 millones en André Onana. Y para cerrar, si bien es cierto, son jugadores que no tuvieron directamente lugar, pero creo que aplica perfectamente a esta idea de malas decisiones de clubes que hoy en día no están en un buen momento y este tipo de decisiones evidentemente te llevan a ese rumbo, es lo que está pasando en la Juventus. La Juventus durante muchos años fue conocida por su gran saga central, esa línea de tres formada por tres centrales que eran de selección italiana, Bonucci, Chiellini y Barzagli. Después de que se fueron retirando, se fueron yendo del club, nunca les pudo encontrar un recambio a la altura. Ahora, ¿y si yo les digo que la Juventus en un momento tuvo en su plantilla a Dean Hudson y a Cristian El Cuti Romero y que no los usó y los vendió por prácticamente monedas? La verdad es que imagínense lo que sería la Juventus hoy en día con esos dos centrales. El chico Dean Hudson, que lo mandaron a préstamo en la Roma y se lo terminaron vendiendo al Bournemouth en 19 millones de euros, apenas contó con minutos en la Juventus, que es justamente el equipo donde se había formado en gran parte de sus juveniles. Hoy en día está en el Real Madrid, que pagó más de 62 millones de euros por él. Y el caso del Cuti es inclusive peor. Se lo compraron en su momento al Genoa en, creo que fueron 35 millones de euros. No lo usaron un solo minuto, lo mandaron a préstamo al Atalanta, fue elegido mejor defensor de la Serie A y se lo terminaron vendiendo en menos de la mitad de lo que habían pagado en su momento al Genoa. El Cuti después se consolidó, es titular indiscutido en la selección argentina, campeón del mundo y hoy en día está en el Tottenham que pagó más de 50 millones de euros por él. Mientras tanto, hoy la Juve tiene que defender con Bremer lesionado, con Rugani y la verdad es que está lejos de ser un equipo defensivamente sólido como podría haber sido si tuviese estos dos centrales. Pero me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios respecto a los casos que les comenté y que al mismo tiempo también me dejen otros grandes errores que creen que han cometido los equipos a la hora de dejar ir jugadores que tenían en su plantel y no supieron aprovechar. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucho más vuelta los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.